¿Eh? Bueno, está. Bueno, vamos a empezar entonces, si les parece, que ya son las 10, pasadas las 10. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá hoy. Les voy a pedir, voy a leer unas cosas que escribí para empezar esta edición de seminarios. Bueno, no me quiero nada. Bueno, hoy estamos retomando un nuevo año de seminarios y sería como una misión no señalar que es el primer año sin Gonzalo, que sigue pareciendo irreal y a su vez vertiginoso por momentos y sobre todo muy doloroso. Pero aún así, de algún lado, que intuyo tiene mucho que ver con lo que nos dejó él, que nada en el vacío, sino todo lo contrario, retomamos fuerzas para honrarlo y aquí estamos, reforzando la fortaleza para seguir cultivando este espacio, que es uno de los pilares académicos del MEDIA, del departamento MEDIA, de los que Gonzalo siempre enfatizó su importancia. Remarcó siempre lo que implican los seminarios como espacio para intercambiar temas de investigación muy diversos con el lenguaje transversal de la modelización estadística y los de inteligencia artificial, no como condición necesaria, sino como invitación para pensar. También valoraba muchísimo lo que significa la discusión, desde la diversidad de miradas y el respeto, así como lugar de encuentro en un sentido profundo, un espacio donde se valora el rigor académico y el relacionamiento humano. En este año tan especial, donde además tendrá lugar otras de las actividades insignias del MEDIA, hago un paréntesis, me refiero a las octavas jornadas de estadística aplicada, en homenaje a nuestro querido Gonza, tenemos el enorme placer entonces de inaugurar los seminarios con una disertación de Lucas Garibaldi. Lucas es un destacado investigador argentino, doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad de Buenos Aires, se especializa en el campo de la agroecología y la conservación de la biodiversidad y en el estudio de métodos cuantitativos aplicados a la ecología del paisaje y la biodiversidad. Su enfoque de investigación se centra en promover transiciones productivas sostenibles, la producción de alimentos saludables y el bienestar físico y mental, integrando la biodiversidad y la tecnología en estos procesos. Cuenta con un sinnúmero de papers, varios libros y también varios premios en su haber. Es director actualmente del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del CONICET, Universidad Nacional de Río Negro, y miembro asociado del SARAS, donde es coordinador general del proyecto FTPA INIA SARAS, que se titula Capacidades y herramientas para transiciones productivas sostenibles, el cual nuclea 14 instituciones y más de 25 investigadores e investigadoras para apoyar la elaboración de políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible de los sistemas productivos. Hoy nos va a presentar un seminario relacionado con estos temas y titulado Transformando la agricultura, datos y modelos para una gestión sostenible del paisaje. Bueno, Lucas, estamos muy agradecidos de tenerte acá. Lo que intuyo además será como un puntapié inicial para profundizar en colaboraciones futuras, así que es una gran alegría. Y antes de pasarte la palabra, quiero agradecerles a las organizadoras del seminario, Lía, Carla, Gaby y Ceci, que se ponen, están siempre ahí organizando todo, armando la lista de los seminarios, encargándose de todas las cuestiones prácticas que conlleva bastante labor, así como a Seba Campaña, que está siempre también al firme con las cuestiones técnicas, que si no fuera por él creo que arrancábamos todos los seminarios como 40 minutos más tarde. Así que gracias, Seba. Y bueno, cualquier información de los seminarios, para ir viendo los seminarios que vienen, los que quedan con el material, etcétera, están ahí en la web del Media, para que si ponen Media Cura en Google, está todo ahí. Así que para que quienes vienen cada tanto y quieren estar informados, siempre está esa información. Bueno, muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias, Caro. Muy contento de estar acá. Ahí está. Bueno, el título ya lo comenzaste, así que arranco nomás. En parte, primero comentarles que toda la información que les voy a mostrar acá surge de los mismos campos de productoras y productores quienes recolectan parte o la totalidad de los datos. Es decir, que podríamos decir también que este va a ser un seminario de ciencia participativa, ¿no? Y lo que es interesante, yo creo, es que la generación de información científica como parte del sistema de toma de decisiones. Es decir, de alguna manera los datos que vamos a utilizar, si bien hay un interés de las empresas agropecuarias, agricultores, agricultoras, que se utilice esta información para investigación científica, para avanzar en el conocimiento, básicamente es parte de la gestión cotidiana de su producción. Y eso es interesante
sobre todo en estos contextos, ¿no? La utilización de datos no solo en ciencia, sino también en la gestión de los sistemas productivos. Dentro de lo que son experimentos, bueno, uno podría decir que hay experimentos manipulativos, ¿no? Donde tenemos las unidades experimentales y pensamos los tratamientos y asignamos al azar las unidades experimentales a los tratamientos. Bueno, nada de eso va a pasar acá, digamos. Son datos observacionales, ¿no? Digamos, los productores, productoras toman un montón de información en sus campos y eso tiene un montón de beneficios porque tenemos un montón de datos y también tiene de alguna manera limitaciones, ¿no? Digamos, porque hay muchos variables que varían de manera conjunta, posibles efectos confundidos y bueno, un montón de aspectos. Así que ese es el tipo de datos que vamos a estar utilizando y lo vamos a estar utilizando en el contexto de lo que llamamos la intensificación ecológica. Que básicamente nuestro interés en el análisis de esta información viene de la mano de poder comprender procesos vinculados a la sostenibilidad, como antes decía Caro, esas transiciones productivas sostenibles, donde este proceso de la intensificación ecológica es un aspecto clave que básicamente consiste en cada vez comprar menos cosas, comprar menos agroquímicos, pero producir más o lo mismo, digamos, y de mejor calidad y más estable a lo largo del tiempo. Y esos agroquímicos que se compran de menos se reemplazan de alguna manera con servicios ambientales basados en la biodiversidad. O uno podría pensarlo al revés, ¿no? Digamos, a través de agroquímicos se piensa que se puede de alguna manera reemplazar los servicios ambientales que provee la biodiversidad y lo que ha demostrado la ciencia ecológica en muchos aspectos es que eso no es así de alguna manera. Eh, y brevemente, la intensificación ecológica está vinculado con mejorar la diversidad de especies por encima y por debajo del suelo, reducir, como dije antes, los insumos sintéticos, mejorar la salud del suelo, mantener o restaurar áreas naturales y seminaturales en los campos, proteger y utilizar eficientemente los recursos hídricos, mejorar la diversidad del hábitat, integrar prácticas en un diseño del paisaje, evaluar la productividad agrícola y los servicios ecosistémicos a largo plazo, considerar múltiples beneficios y también está asociada a la acción participativa y la capacitación. Entonces, básicamente las preguntas que nos hacemos es si es posible pensar la intensificación ecológica en cultivos extensivos en Argentina, que son más o menos 40 millones de hectáreas. ¿Qué impacto puede tener la gestión del hábitat y la biodiversidad del paisaje sobre los rendimientos? ¿Puede la intensificación ecológica, reduciendo el uso de insumos externos, mejorar los resultados financieros del productor o las empresas agropecuarias? Y para eso hace muchos años que venimos trabajando con CREA, ACREA de Argentina, y en particular con DATCREA, que es un proyecto colaborativo de digitalización que recopila los lotes del movimiento CREA en una base de datos homogénea y estandarizada. Y bueno, tiene un proceso, digamos, de cómo los técnicos digamos, cargan los datos, cómo esa información también de alguna manera se limpia o se homogeneiza, se sistematiza, hasta llegar a esta base de datos. Y nosotros de alguna manera fuimos co-creando también la base de datos con los miembros CREA, revisando la información, ayudando a limpiar distintos aspectos de la base de datos. Para nuestra primera publicación, digamos, la mayor parte del trabajo fue trabajar con ellos la base de datos y de alguna manera sistematizarla en múltiples aspectos. Y eso fue algo que cada vez queda más instalado también dentro de CREA, ¿no? Digamos. Y al día de hoy, puedo decir que tenemos, porque ya somos parte, un set de datos de 28 campañas, es decir, 28 años, ¿no? Digamos. Acá en el hemisferio sur las campañas siempre son 2 años, ¿no? Digamos, porque es la campaña 23-24, porque es la primavera de un año, el verano del siguiente, y entonces no es como el hemisferio norte que pueden decir un año siempre, por eso hablamos de campañas en vez de decir los 2 años. 28 cosechas, por así decirlo, campañas, 25 millones de hectáreas, representada por 400.000 casos o lotes. Y a estos 400.000 lotes son provistos por 1.867 empresas. La mayoría del grupo CREA, pero ya hay como 40 que son externas
que les interesa también proveer a esta plataforma y también verse beneficiados por el tipo de análisis e información que se genera. Nosotros nos reunimos todos los meses con DATCREA a diseñar preguntas en conjunto, a pensar, a ver qué necesidades también tienen de información, digamos, a mostrarles nuestros resultados y qué opinen, por decirlo de alguna manera, y nos abren mucho la cabeza de las problemáticas, de la interpretación de los datos, etc. Y bueno, esta base de datos al día de hoy tiene más de 300 variables de manejo, ¿no? Como adversidades, antecesor, precipitaciones, indicadores de toxicidad, riesgo, cultivo de servicio, nutrientes aplicados. No se preocupen, no voy a decir las 300, pero bueno, ahí va, se pueden dar una idea, densidad, etcétera. Y bueno, como les decía antes, una de las finalidades es investigación y eso es bastante interesante porque es de alguna manera completamente financiada por el sector privado. Em, pero también la idea es contribuir al diseño de los sistemas productivos y los técnicos y los asesores la usan, la discuten, la ponen en valor y tiene un espíritu que ya quedó bastante claro hasta el momento, que es colaborativa. Y bueno, se provee un montón de información que es muy sensible de los campos, resultados de producción, resultados de aplicaciones, resultados financieros, etc. Y bueno, en la charla de hoy les iba a contar un poquito de 5 papers que publicamos con esta base. Hay otros que están viniendo también, por así decirlo, pero voy a focalizar en estos 5 que están publicados en torno a las preguntas vinculadas a la intensificación ecológica que conté antes, ¿no? Y darles, bueno, un contexto del tipo de cosas que nos fuimos preguntando, etcétera. Y, y bueno, de alguna manera como Media o las integrantes de Media tienen como un gran interés, digamos, en los aspectos de modelización, estadística, etcétera. Fui poniendo algunas cosas de los modelos, pero bueno, hay gente conectada, más de 50 personas, que también es un público amplio, entonces algunas cosas las voy a, como las tablas, las dejo ahí en stand-by y después si hay interés podemos volver. Pero bueno, por lo menos en las diapositivas puse algo de contexto para aquellas personas que tienen un interés más particular en los métodos, ¿no? Por así decirlo. Y en general, lo que nosotros trabajamos, o esos 5 papers, trabajan mucho con modelos lineales y no lineales generalizados de efectos mixtos. Y eso en parte está asociado porque nuestro principal objetivo no era la predicción, sino la comprensión. Eh, y entonces, como puse ahí, es avanzar en la comprensión del rol de la biodiversidad a distintas escalas, especialmente paisaje, en la producción agropecuaria. Y sobre todo en los primeros papers hemos hecho algunos modelos de random forest, de aprendizaje automático, etcétera. Pero bueno, siempre nos iba mejor con los viejos y queridos modelos de efectos mixtos. En parte tal vez porque tenemos mucha más experiencia en esto que en lo otro, pero bueno. Y cuando los comparamos, etcétera. Y los primeros papers que les voy a mostrar van a ser de corte transversal, es decir, en los primeros años de la base de datos, lo temporal no está muy desarrollado en la base de datos, entonces nuestra pregunta era, en un año, digamos, comparaciones en el espacio, ¿no? Digamos, y hacia el final voy a empezar a contar un poquito de análisis temporales, eh, pero, o sea, en la medida que fuimos progresando con el análisis de esta base de datos, cada vez nos fuimos metiendo más en el tiempo, porque también la base de datos la íbamos mejorando en el tiempo, se iba robusteciendo, pero todavía no llegamos a hacer ningún análisis de tiempo formal. Ese es tenemos un primer trabajo que está en marcha, que es nuestra primera serie de tiempo, digamos. Hacia el final igual yo les voy a mostrar algunos análisis en el tiempo, pero son solamente 6 años, 7 años. Pero bueno, ahora ya estamos escribiendo otros que ya incluyen 24 años. Si bien hay 28 campañas, eh, no está todo sistematizado con la misma calidad a nivel país en una gran extensión, ¿no? Entonces, ahora para el trabajo que estamos haciendo, que no se los voy a mostrar, pudimos curar 24 años, que es bastante.
Así que bueno, entonces parte de las preguntas que nos queríamos hacer en este contexto es con el tema de adversidades y malezas, que ese es un tema muy importante de la sostenibilidad del sector agrícola, tanto en Uruguay como Argentina, como en particular vinculado a que uno aplica herbicidas y las malezas ya no se mueren, ¿no? Han generado resistencia a esos herbicidas y es uno de los problemas más graves que tiene la producción agrícola hoy en día. Y en esta cuestión de intensificación ecológica y biodiversidad, y como uno de los aspectos claves que nosotros abordamos también eh, como nichos o como de alguna manera un tema donde faltaba información era la escala de paisaje. O sea, en general, como agrónomos somos muy entrenados en que lo que cosechamos depende de lo que hacemos en el lote, digamos, pero en las últimas décadas la ecología del paisaje aplicada a los sistemas agropecuarios como que fue demostrando que no solo importa lo que haces en el lote, sino que lo que tienes al lado de los lotes y cómo está diseñado ese paisaje, ya sea que lo diseñes a propósito o no, digamos, importa. Porque, digamos, los organismos se mueven en el espacio, entonces las malezas se dispersan, los polinizadores vuelan, las plagas también se dispersan y eso es un aspecto clave que está condicionado por la estructura espacial de los sistemas agropecuarios. Y entonces básicamente lo que tiene el mapa de la izquierda son 10.000 datos de maíz en azul y de soja en naranja. Y lo que evaluamos es la proporción de malezas resistentes a herbicidas. Y ahí tienen dos gráficos de resultados para maíz arriba y para soja abajo. Y lo que ven es que en general, a medida que aumenta la densidad de borde, cada vez hay menos malezas resistentes a herbicidas. Y la densidad de borde está ejemplificada por eso que tienen ahí abajo, que son esos tres circulitos. Ven que de izquierda a derecha aumenta la densidad de borde, es una variable de configuración del paisaje que está asociada a la diversidad y a la interacción entre la naturaleza y la producción. Entonces, como ven, a la izquierda que hay poca densidad de borde son grandes parcelas homogéneas. Y a la derecha que hay más densidad de borde, digamos, hay más contacto entre los cultivos y los hábitats naturales o seminatural. Digamos. Entonces, la densidad de borde es bastante simple, se mide, si uno tiene un hectárea, 100 metros, un hectárea, ¿no? 100 metros, 100 metros, 100 metros, son 400 metros de borde, pero nosotros contamos solamente los metros en el que está en contacto el cultivo con un área natural o seminatural. Y entonces vamos contando esos metros y lo dividimos por la superficie que tiene el círculo ese, básicamente. Y cuanto más irregulares son los lotes, también hay más borde. Y si eso irregular está en contacto con la naturaleza, entonces para nosotros hay más densidad de borde, porque solo contamos la densidad de borde del contacto entre la naturaleza y la producción. Entonces lo que te está diciendo ese gráfico, que el hecho que baje es bueno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque más contacto con la naturaleza hay menos malezas resistentes a herbicidas. Y el efecto es gigante, como que pasa de un 30% a menos de un 10%. O sea, pasa de tanto en maíz como soja a lotes que en promedio tienen el 30% de las malezas que andan dando vuelta ahí no se mueren con los herbicidas, a un menos del 10% cuando esos paisajes son más diversos y están más en contacto con la naturaleza. Esto es un resultado, por ejemplo, que este gráfico ha viajado mucho dentro de la comunidad PACREA, de las empresas agropecuarias, lo han tomado en los congresos de malezas, digamos, o sea que también ha tenido un impacto en la aplicación porque, bueno, ha tenido una gran relevancia. Bueno, estas son las tablas que les dejo ahí y después podemos ver. Hay distintos tipos de aproximaciones a cómo llegar a este tipo de conclusiones y para evitar todos esos efectos confundidos, ¿no? Digamos, cómo se seleccionan los modelos. Y también hay distintas pruebas de los mejores modelos y modelos con covariables y ver que los valores estimados son robustos y no cambian a la inclusión de un montón de covariables que sí importan en la modelización. Hay valores de importancia relativa de las variables, que esto es independiente del modelo, entonces hay evidencia que está asociada a modelos en particular, evidencia que está asociada a las variables que son independientes de los modelos y hay evidencia de cuán estables son los estimadores ante distintos modelos, ¿no? Y los efectos estimados.
Así que es un poco lo que tratamos de hacer acá en las distintas malezas, en los distintos contextos, etcétera. Después, otra pregunta que nos hicimos fue con respecto al uso de insumos, ¿no? Y bueno, uno de los principales problemas también de la sostenibilidad y uno también financiera es que cada vez hay que comprar más cosas, digamos, en el sector agrícola. Hoy en día cada vez hay que comprar más insumos para poder producir, ya sean, digamos, en este caso nosotros nos concentramos en los fertilizantes. eh, y acá también agregamos una dimensión social con respecto a la tenencia de la tierra. Y queríamos ver la diferencia entre arrendatarios y propietarios en el uso de insumos. Y ahí tienen la proporción de propietarios y arrendatarios en distintas regiones CREA de Argentina, con la cantidad de casos en cada región que trabajamos. Y en promedio, en Argentina, la mitad de los campos son alquilados que se producen, ¿no? Pero ahí ven que en algunas regiones más de la mitad son alquilados y en otras más de la mitad son propietarios, por así decirlo. Y queríamos ver, bueno, cómo eran las decisiones distintas que tomaban los propietarios y los arrendatarios con respecto al uso de fertilizantes, ¿no? Digamos, si los arrendatarios tenían como una visión más de minería, de una producción más minera y de extraer, y los propietarios como de alguna manera trataban de reponer los nutrientes que se llevaban. Y acá tenemos de vuelta maíz a la izquierda, soja a la derecha, arriba nitrógeno, al medio fósforo y abajo azufre. Y en el eje X, las tres TICs son potencial ambiental, bajo, medio y alto. Eso significa que en el potencial ambiental alto uno puede tener cultivos mejores, entre comillas, más maíz y producen más. Entonces son lugares donde se produce más. Y los dos colores son iguales que antes, arrendatario-propietario. En general lo que se ve es que la gente fertiliza más en los lugares en los lotes que producen más. Entonces, porque de alguna manera eso que echás lo recuperás, ¿no? Eso tiene bastante lógica. También se ve que no hay grandes diferencias entre propietarios y arrendatarios, excepto en el fósforo, que en general los propietarios fertilizan con un poco más de fósforo. Y eso tiene sentido porque el fósforo, el nitrógeno uno lo pone y lo recuperás en esa cosecha, y en cambio el fósforo uno lo pone y es algo que queda más a mediano plazo en los campos. Entonces contribuye a la nutrición de los campos a mediano plazo. Y entonces se ve que los propietarios prestan más atención a eso que los arrendatarios. Eh, em, Ahí lo que tenemos es el balance de nutrientes. Fíjense que por debajo de 0 implica que hay una minería, es decir, que uno se lleva más nutrientes de los que devuelve, y por arriba de 0 es que se acumula. Y en general ahí lo que se ve es que hay a la izquierda, ¿no? Que hay una extracción neta de nitrógeno, y es muy parecida entre arrendatarios y propietarios. Y hay una deposición neta de azufre, y fósforo está en promedio apenas por debajo del 0. Y en el gráfico a la derecha es lo mismo, es el balance de nutrientes, pero para distinto potencial ambiental. Y ahí marrón es más potencial ambiental. Y lo que se ve es que si bien en los lotes de mayor potencial ambiental se fertiliza más, el balance es más negativo, porque en proporción se lleva mucho más de lo que se fertiliza. Y bueno, y esto es bastante impactante. Y por ejemplo, esta base de datos de alguna manera es interesante porque hay algunos resultados que son confirmatorios, por así decirlo, ¿no? Digamos que por ahí los productores ya sabían que en los mejores lotes fertilizaban más, digamos, porque es lo que están haciendo. Pero después siempre hay distintos como enseñanzas o insights que son nuevas, digamos, y que sorprenden, digamos, a buena parte de los técnicos. Después focalizamos bastante en lo que es la productividad y el rendimiento. Y acá lo que tienen son lotes de girasol. En los dos, siempre hasta ahora es comparaciones espaciales, ¿no? Digamos. En las dos principales zonas de girasol de Argentina. Y tienen dos gráficos. Lo que ven en el primero es de vuelta la densidad de borde, y tienen productividad. Y lo que ven ahí es que
cuanto más diverso es el paisaje o más contacto con la naturaleza hay, más cosechan. Estos son datos directos de las cosechadoras de los campos. Y lo que siempre impacta son las magnitudes de efecto, ¿no? Antes hablábamos que había 3 veces menos malezas resistentes. Y ahora en promedio, básicamente si uno pasa de 20 metros por hectárea a 100 metros por hectárea, aumenta la producción en un 24%. Eso es un montón. O sea, los efectos son gigantes. Y es bastante impactante, ¿no? Por así decirlo. A la derecha tienen otra forma de ver algo similar, pero es un efecto independiente al de paisaje, en la medida que el proceso que ha pasado en las últimas décadas en distintas partes del mundo es un proceso de homogenización, en donde los lotes son cada vez más grandes y las máquinas son cada vez más grandes. Entonces, eso está basado en una serie de principios de economía de escala y no está basado en principios ecológicos, básicamente, ¿no? Y eso ha tenido sus consecuencias. Lo que ven ahí es como el tamaño del lote reduce la productividad. Y ven que cuanto más grande es el lote, menos se cosecha. Y esos lotes más grandes también, paradójicamente, han generado más malezas resistentes, ¿no? Porque en esos lotes más grandes la presión de selección es mucho mayor hacia la resistencia, porque es como que todos los años se aplican los mismos herbicidas sobre las mismas poblaciones y bueno, se desarrolla una resistencia a herbicidas muy rápidamente. Y también los tamaños del efecto son bastante impactantes. Bueno, distintas tablas. Acá este es otro estudio a nivel de país de predicción de rendimiento a nivel espacial, con un montón de variables ambientales, de manejo y de paisaje. Eh, Acá teníamos muchas variables para predecir rendimientos de, de soja y maíz. Y lo que nos pasó es que en estos casos, variables vinculadas con la naturaleza covariaban, digamos, como con variables de manejo. Entonces había como una covariación parcial. Y de alguna manera para intentar ser lo más duro posible con lo que nosotros queríamos demostrar, lo que hicimos fue primero correr los modelos en función de todas las variables de manejo y de clima. Y vimos si la naturaleza puede explicar algo que no puede explicar ni el manejo ni el clima. Y pusimos como muchísimas variables de manejo y clima. Y la conclusión rápida es que obtuvimos muy buenos modelos predictivos de rendimiento, tanto para soja como para maíz, digamos, con un montón de variables, con efectos de variables bastante interesantes, en donde esto también generó un montón de aspectos nuevos para los mismos técnicos, porque si uno le dice, bueno, priorizame las 3 variables más importantes de rendimiento para la soja, distintos técnicos hubieran dicho variables muy distintas. Si yo te digo, bueno, que la aplicación de fungicida mejora el rendimiento, todo el mundo va a decir obvio, ¿no? Digamos, pero si te digo, bueno, a ver, decime, de alguna manera, ¿cuáles son las 3 variables, 4 variables más importantes para predecir el rendimiento de la soja, cómo interactúan entre sí y si las podés jerarquizar? Y ahí es donde, digamos, nadie sabía qué responder de alguna manera. Entonces, esto aporta un montón de información también en ese sentido y cómo esa importancia relativa de las variables para predecir el rendimiento cambia de la soja al maíz, ¿no? Digamos, en la soja es muy importante el fósforo, algunas cosas obvias, pero otras no tanto. En la soja es muy importante el fósforo, en maíz en realidad es más importante el nitrógeno. Eh, pero en maíz apareció la densidad de semillas como un aspecto clave, en la soja no tanto, digamos. Y bueno, hay un montón de cosas así que hemos estado horas, digamos, con las empresas, con los técnicos en mesas CREA, discutiendo estas cosas y son bastante ricas e interesantes, ¿no? Em, y sin embargo, no encontramos ningún efecto de la naturaleza una vez que descontamos esas variables de manejo en este estudio, ¿no? En general lo que siempre nos pasa, pero tampoco un efecto negativo. Entonces, lo que siempre nos pasa es que, para spoilear toda la charla, si quieren, es que eh, más naturaleza siempre reduce el impacto ambiental, siempre reduce el uso de insumos y a veces mejora la productividad.
pero nunca reduce la productividad. O sea, más naturaleza es siempre ambientes más sanos, usar menos insumos, comprar menos cosas y la productividad se mantiene o aumenta a veces, pero no siempre. Y eso es un poco lo que estamos encontrando. Eh, em, y, y bueno, em, en esto lo que sí vimos es algunos efectos de los antecesores positivos naturales, ¿no? Sobre los cultivos, también un poco de los cultivos de servicio y bueno, algunos detalles más. Eh, en uno de los trabajos que publicamos hace poco, yo les dije que en la medida que iba pasando el tiempo, íbamos mejorando la escala temporal de la base de datos y entonces podíamos empezar a hacer algunas preguntas en ese sentido. Y entonces ahora les voy a mostrar un trabajito sobre, el último que les voy a mostrar, sobre rotaciones de cultivos, pero siempre vinculado a la intensificación ecológica. Nuestro objetivo es la comprensión y cómo poder incorporar naturaleza y una dimensión ambiental a la producción puede generar múltiples beneficios. Eh, entonces lo que evaluamos fue la productividad en 2 años en particular. En un año ahí tienen las anomalías de las precipitaciones con respecto a lo que es en promedio, ¿no? Digamos, y tomamos la productividad en 2 años. Un año seco, que es el de la derecha, por eso el más rojo, y un año húmedo, que es el de la izquierda, que tampoco era tan húmedo, era más parecido a algo normal, digamos. Pero bueno, ustedes saben, los periodos niña duran un par de años, entonces bueno, el año de la derecha fue el que dio con todo, por eso hay más rojo en general en la zona de producción, y el de la izquierda se empezaba a salir, era más parecido a uno normal, por así decirlo. Eh, y lo que evaluamos fue la productividad en esos 2 años y cuál era el impacto de lo que habían hecho los 5 años anteriores sobre la productividad de ese año. O sea que no está el tiempo propiamente dicho en los análisis, sino que lo que vos hiciste durante 5 años, esos ahorros, digamos, o esos manejos más sostenibles, ¿qué impacto tuvo cuando verdaderamente hubo una sequía terrible? ¿Te ayudó o no te ayudó a haber sido más sostenible, ¿no? Eh, y eso es un poco lo que se ve en este gráfico. Está maíz arriba, soja abajo. Los gráficos de la derecha son... Es el que no está viendo bien la. O sea, el resto no, hace rato la está viendo bien. Me parece que es la persona que no está visualizando la pantalla. Ok. No, no, está bueno. Una pena que ya estoy terminando. Sí, se ve bien, sí. Ok, ok. Ok, ok. Entonces, a la derecha es el impacto ambiental, que es el EIQ, que en el agro es un indicador muy famoso, que es un indicador de impacto ambiental que de alguna manera lo que hacemos es en ese lote todos los agroquímicos que se utilizaron, cuál es la toxicidad de esos agroquímicos, ¿no? Todo en función de sus principios activos, etc. O sea que por ahí usar mucho de algo poco tóxico es igual a usar poco de algo muy tóxico. Y eso te da un índice. Eh, y lo que ven a la derecha, para empezar con el resultado más fácil, es que funcionó para los 2 años, el normal y seco, por eso hay una línea negra y gris, es que de izquierda a derecha ven que cada vez las rotaciones son más diversas, ¿no? Entonces, cuanto más diversidad uno tenía en la rotación, menos el impacto ambiental. Por eso las dos rectas de la derecha bajan, porque a más diversidad en las rotaciones, es decir, si tus 5 años previos tuvieron rotaciones más diversas, que ibas cambiando más cultivos, que no fue solo soja, 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 eso implica que en tu año de seca o en tu año de... Porque siempre el impacto es sobre un año en particular. O sea, si vos fuiste más sostenible en los 5 años previos, tuviste que aplicar menos agroquímicos, ya sea independientemente si es un año de seca o un año más normal. O sea, ese trabajo durante 5 años valió la pena porque tuviste menos maleza resistente, menos plagas, etcétera. Por más que hagas un manejo convencional, tuviste la necesidad de aplicar menos agroquímicos. Eh, y a la izquierda, ahí sí ya hay diferencias entre un año seco y un año húmedo, porque es la productividad.
Y lo más obvio es que el azul, que es el año normal, se cosecha más que en el año seco. Entonces estamos bien. Esa era parte de los resultados obvios, ¿no? O confirmatorios de la base de datos. Y si ustedes se concentran en el gráfico de arriba del maíz, es un gráfico de libro, ¿no? De alguna manera. Porque fíjense, en el año seco, cuanto más diversidad hay, más cosechás. Y cosechás casi lo mismo que en un año húmedo. Entonces, esa diversidad te aportó resiliencia para encarar un año seco. Porque fíjense, seguimos con el maíz arriba, ¿no? Cuando hay poca diversidad, que es ese grafiquito donde hay solo maíz y soja, las diferencias entre el año seco y húmedo son enormes. O sea, vos te manejabas en un sistema con poca diversidad, vino la seca y te reventó. En cambio, si vos te manejabas en un sistema con mucha diversidad, vino la seca y cosechaste algo muy parecido al año húmedo. Como que esa es en parte un poco la resiliencia que otorga la biodiversidad. Si plantas maíz. Si plantas la soja, en cambio no. La soja es una planta muy... es una planta indeterminada que se adapta un montón, digamos, entonces, bueno. Eso pero es un poco lo que les decía antes, ¿no? Como que siempre con los efectos de diversidad o naturaleza, o no tenés efecto en el rendimiento o te lo aumenta, que es lo que estamos viendo acá, y el impacto ambiental siempre te lo reduce. Y ese es un poco el esquema que vemos con las distintas comparaciones, con las distintas preguntas, pero nunca es malo tener diversidad para la productividad. Y en la medida que también el impacto ambiental se tome más en cuenta, eso es relevante, digamos. Si vos podés producir lo mismo, pero con un impacto ambiental menor, eso es clave. Y en este sentido, buena parte hoy en día de, como les decía antes, sobre todo este año, digamos, las cuentas agropecuarias no son muy buenas y eso en parte está asociado a que hay que comprar muchas cosas. Digamos. Para producir una tonelada de soja hay que comprar mucho más insumos hoy que hace 15 años. Entonces, de alguna manera, ese impacto ambiental también implica comprar menos agroquímicos. Por lo tanto, hay una dimensión financiera que es bien interesante en este estudio. Bueno, las tablas. Acá, digamos, explorando un poquito más la respuesta al maíz, que fue el que respondió a esta diversidad, y ahí tienen normal a la izquierda y seco a la derecha, el eje X son siempre las rotaciones, pero ahí los dos colores implica alta fertilización y baja fertilización. Veníamos de una historia de fertilización y la importancia de la fertilización. Entonces, fíjense a la derecha, que es el año seco, la diversidad siempre te aumenta el rendimiento, sin importar si fertilizaste mucho o poco. Y a la izquierda, en el año normal, la diversidad te aumenta el rendimiento si fertilizás poco. Entonces eso también se ve, ¿no? Digamos, bueno, si vos tenés mucha agua y aplicás muchos nutrientes, bueno, el efecto de la diversidad es menor. O sea, tenés que poner mucho insumo. En cambio, si vos tenés menos insumo, ahí se empieza a ver el efecto de la diversidad. Y eso menos insumo, condiciones más adversas, es el mismo resultado por una seca que por menos fertilidad. Y es bastante interesante, es del libro, ¿no? Digamos, como que si vos querés tener sistemas que no estén basados en la diversidad, para producir mucho, lo único que te queda es comprar muchas cosas, subsidiarlos mucho, con agua, con fertilizante, etc. Y cuando lo dejas de subsidiar, la cosa revienta. En cambio, la diversidad te genera sistemas más resilientes que necesitan menos subsidio. Así que este resultado nos pareció también bastante impactante. Acá lo que evaluamos es, y esta es la última figura, es el efecto de los cultivos de servicio, que son cultivos que se ponen de alguna manera previo al cultivo de renta para aplicar menos insumos, aplicar menos herbicidas, mejorar la salud del suelo, tener menos malezas, etc. Y de vuelta a la derecha está el índice el EIQ, de impacto ambiental, y lo que ven ahí es que como el maíz arriba, soja abajo, y ven que baja, ¿no? Digamos, el cover crop está a la derecha. En ambos casos hay menos impacto ambiental, ¿no? El cultivo de servicio también reduce el impacto ambiental.
pero no tiene un efecto en el rendimiento, tanto en los años normales como en los secos. Lo cual, que no tenga un efecto en el rendimiento es algo positivo porque muchas veces se piensa que hay una gran competencia por agua, ¿no? Con el cultivo. Lo que muestran estos datos que aún en un año de seca, bueno, por ahí lo que uno esperaría es que el cultivo de servicio te aumenta el rendimiento en el año húmedo, pero te lo reduzca en un año de seca. Y no tuvo grandes efectos en ninguno de los 2 años. Así que bueno, ese es un poco el resultado que obtuvimos. Bueno, finalmente seguimos trabajando en distintas líneas con la serie de tiempo que les conté. También ahora con aspectos de calidad en la producción de girasol. Es decir, el porcentaje, tenemos datos también de porcentaje de aceite, digamos, la cosecha de girasol y haciendo un análisis en ese sentido. Y para terminar, quería contarles brevemente con estas experiencias que hemos tenido también en distintos lugares, que parte del proyecto para acá de Uruguay lo que hace es, ya tenemos como una primera versión de lo que llamamos plataforma Tatú, que es una plataforma transdisciplinaria para el agro y sus transiciones en Uruguay. Y es una plataforma de visualización de datos que de alguna manera nosotros nos hemos formado en las últimas décadas viendo distintas plataformas como esta Global Forest Watch, Climate Action Tracker, FAOStat o Our World in Data o Gapminder, como estas plataformas de datos, de visualización de información, han ayudado a generar ciertos procesos positivos, ¿no? En nuestro caso, el proceso positivo sería las transiciones productivas sostenibles. Y entonces, de alguna manera, estamos generando esa plataforma que cumple ese rol, pero en Uruguay para las transiciones productivas sostenibles, que es una herramienta de información y de comunicación, y de alguna manera de sistematización y para reunir mucha información que está en distintos lugares, que es poco accesible, que no se sabe cómo encontrarla. Uno puede ir ahí a Tatú, digamos, y encontrar de alguna manera todo lo vinculado a las transiciones productivas sostenibles, es decir, con un foco, ¿no? Si uno quiere hacer estudios de cáncer, no es Tatú. Entonces el foco es bastante claro. Por eso es un hueco y hasta ahora no lo ha hecho nadie en ese sentido. Entonces por eso lo vimos que era pertinente, ¿no? En el contexto de Uruguay, donde hay datos dispersos, desarticulados e inaccesibles, ausencia de un espacio dedicado a integrar toda la información existente sobre las transiciones productivas sostenibles y facilitar su apropiación social. También es importante que estas plataformas estén como de alguna manera sostenidas por organizaciones como SARAS, que son fundaciones o pseudodependientes, y que no tenga pluritos como gobiernos de turno en mostrar ciertos datos, por así decirlo, o en bajarlos, como ahora Trump está dando de baja todas las estadísticas, o ese tipo de cosas. Nos parecía como algo muy importante, ¿no? De facilitar recursos desde datos científicos a contenidos didácticos que habiliten una visión holística sobre la sostenibilidad e impulsen políticas de prácticas de cambio en esa dirección en los distintos sistemas agroalimentarios. Entonces, Tatú es una plataforma que brinda datos, conocimientos, herramientas de trabajo y oportunidades de formación sobre los sistemas agroalimentarios del Uruguay y la región y su potencial de transición hacia la sostenibilidad. Y hemos tenido todo un proceso, digamos, de sesiones participativas, de diseños con participantes de distintos sectores, apunta a un público amplio, ¿no? Digamos, desde tomadores de decisiones, técnicos y productores, académicos, científicos, público en general, y se colgó ahora. Acá también. ¿Cómo? Se metió para la cueva. Bueno, igual ya terminaba, eran algunas imágenes más de... se debe haber colgado el internet, ¿no? Sí, falló el internet. Algunas diapositivas más del proceso y hasta ahí llegaba. Así que, bueno, quiero abierto a preguntas. Gracias. Ya está. Dejo de compartir igual, pues, así aparecen en... Tenemos el espacio para las preguntas. Muchas gracias por la presentación súper interesante y clara. Gracias. Hay preguntas acá en la sala. Empezamos por la sala con Ángel. Buenísimo.
Lucas, muchas gracias y impresionante. Ah. Nada, todos los trabajos y la cantidad de información y nada, trabajo atrás de no solo la información, sino de generar cosas con esa información que están buenas. Y en realidad tengo como preguntas de diferentes índoles, pero me llamaba la atención sobre todo el diseño al principio de CREA y demás, que deciste financiados por empresa, ¿no? Y la heterogeneidad que hay desde un productor local, propietario, me imagino, Mm. ¿no? De unas hectáreas hasta las empresas, o sea, las que... Entonces, nada, un poco es curiosidad también por saber que hay intereses muy contrapuestos en estos sistemas y cómo lo transitaron, digamos, esa heterogeneidad entre nada, las diferencias que hay en las empresas, o si participa todo el espectro, es enfocada en algunos grupos, no sé, un poco más de esa parte, como porque muchas veces, por lo menos de las historias previas, no incluimos a ciertos actores, ¿no? Grandes, digamos, o muy grandes, que tienen además un peso político diferencial. Y bueno, eso después termina también influyendo en cómo van las cosas, o si se incluyen también ese peso, cómo juega en esta creación. No sé, esa es como más. Sí. Yo creo que, bueno, la organización CREA ayudó un montón y que es bastante impactante como es tu organización y lo grande que es, y que siempre hay un técnico CREA asociado a una cierta cantidad de campos, ¿no? Entonces el técnico también que crea, hay un técnico CREA de campo que hace el vínculo entre los productores y la base de datos. Que después de ese técnico CREA, hay gente CREA en las oficinas que también después trabajan un montón con los datos para limpiarlos y corregir, y hay un ida y de vuelta bastante importante. Todavía es bastante manual el proceso. O sea que hay gente contratada full time por CREA simplemente para curar la base de datos y sostenerla. Es algo único en el sector porque hoy en día no somos dueños de nuestros datos, ni de nuestras fotos, ni de nuestra información de email, pero CREA es dueño de sus datos. Digamos, es todo algo completamente independiente y es algo único en el mundo. O sea, en ese sentido es bastante impactante. Pero bueno, son todas, ya sea que haya campos más chicos, más grandes, y son, ya sea que por ahí uno podría decir que no sé cuántos, pero buena parte son empresas familiares, son todas de un tinte empresarial, ¿no? Entonces ahí hay cierta homogeneidad en criterios y todos tienen como mucho valor también en lo técnico, los grupos CREA, históricamente. Ese aspecto técnico fue variando, hacia hoy en día hay una demanda de CREA de la sostenibilidad. Hace 20 años por ahí estaba más con la siembra directa u otras cosas. Entonces, en ese sentido es homogéneo. Nosotros con productores familiares estamos trabajando con otras herramientas. Eh, Tenemos un proyecto grande con la Universidad de British Columbia de Canadá, donde creamos una aplicación que se llama Light Farm. Esa aplicación es de código abierto, gratuita, y ahí esa está destinada a productores familiares de pequeña escala, donde ingresan todos sus datos ahí y ayudarlos en su gestión agropecuaria. Y es muy útil para lo que serían las certificaciones participativas. Entonces, de ahí ellos cargan las aplicaciones que hacen, las maneras, y de ahí sale una certificación gratuita sin que tengan que pasar por certificadoras o poner dinero en ese sentido. Y Light Farm está trabajando a nivel mundial y ahí yo tengo un estudiante doctoral ahora en Canadá, y ahí hacemos mucho análisis de datos también sobre esa base de datos, y esa trabaja sobre productores familiares directamente. Hay muchas familias, pero es una agricultura más empresarial. Uno como que no es la familiar de pequeña escala, diría yo, intensiva. Para la familiar de pequeña escala intensiva estamos haciendo mucho con este proyecto de Lightfarm, que cuesta mucho mantenerlo porque es todo medio a pulmón por subsidios estatales y bueno, y funciona muy bien Lightfarm, donde justamente está asociado, donde a los productores de Lightfarm están asociados a un técnico, y que la información que sale ahí ya le sirve para certificar buenas prácticas. En esos lugares anda bárbaro. En otros lugares es más de la buena voluntad de cada persona, si bien que le aporta o no, ahí es más difícil que vean el valor agregado. Eso. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat
de Milena. ¿Cómo estás, Milena? Te mando muchos saludos. Si quieres hacerla, decirla en voz alta, eres bienvenida, si no la leo. Lucas, muchas gracias. Precioso el seminario, muy informativo. Yo me estaba preguntando cuando mostraste esos resultados del libro, ejemplares sobre distintos efectos de diversidad bajo distintas condiciones climáticas, etc. ¿Te refieres a la diversidad de herbáceas alrededor del campo o a herbáceas e insectos, o tienes otros grupos taxonómicos? Bueno, había estudios a nivel de paisaje, eso se refería al hábitat, o sea que incluye todo, hábitat natural o seminatural. Y era como más una clasificación de uso del suelo desde arriba, ¿no? Y después cuando miramos la diversidad dentro del lote, eso era rotaciones en los años previos. Si rotaban entre más cosas distintas, que ahí podían ser cultivos de renta, como girasol, maíz, trigo, soja, pero también había cultivos de servicio. Todo eso, si eran distintos, se agregaban a la diversidad de las rotaciones. Los estudios donde vemos los bichitos, y esos son estudios a campo, otro tipo, pero no con estas grandes bases de datos, porque ellos no miran esto. Con acá Juan Manuel y el proyecto en Uruguay y también en Argentina, ahí trabajamos con una gran base de datos de una empresa CIMA, de Sistema Integrado de Monitoreo Agropecuario, que también es para investigación con fines públicos, donde ahí utilizamos relevamientos de los campos de adversidades en general, o sea, de bichos que dañan los cultivos, de malezas y de enfermedades. Y ahí sí tenemos los datos de los bichos directamente. Es otra base de datos. Esta no tiene, en esta no están cargadas la información muy detallada de las adversidades. Sí tenían de malezas y por eso pudimos trabajar con eso. Igual para poder hacer ese estudio tuvimos que curar un montón, mejorar la base de datos un montón y no utilizamos los 400.000 casos, ¿no? Digamos, como que... Gracias. Ahí Milena hace un par de comentarios, no sé si los quieres decir o los leo. Dice, entonces es diversidad paisajística y diversidad de cultivos. Sí, cultivos de renta y de servicio. Sí. Ahí está, bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Acer. Les agradecemos que se presenten cuando hablen así, porque hay gente que no conocemos, hay mucha diversidad también en el público. Acer, hiciste un comentario, no está tu nombre, dice, ¿por qué hay menos malezas resistentes a herbicidas cuando hay más bordes? Bueno, ahí hay varias hipótesis. Una es la que uno aprende la primera semana de un curso de genética básico, digamos, que era un poco lo que les comentaba sobre que haya menos bordes implica también que los tamaños de los lotes son más grandes, ¿no? Entonces, cuanto más grande es el tamaño del lote, o sea, más fuerte es la presión de selección hacia herbicidas. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Digamos, esas malezas que están adentro del lote es imposible que se crucen con otras malezas afuera que no tienen la presión de selección de herbicida, entonces no te queda otra, si estás ahí, te tenés que bancar el herbicida. Y después también el hecho que haya más borde. Entonces, también por la misma razón implica que tenés cerca malezas que viven en contextos donde no están en contacto con los herbicidas y esas de alguna manera se cruzan con las otras y también retrasan el proceso de desarrollo de resistencia. Y también hay barreras a la dispersión de la resistencia, porque bueno, si vos tenés lotes muy grandes, todos los lotes están continuos y una vez que se desarrolló el evento en un lado, eso se dispersa muy fácil, digamos. En cambio, si el paisaje tiene más barreras a la dispersión, se desarrolló la resistencia en un lado, pero le cuesta más viajar hacia los otros lotes porque no están tan conectados. Esas son algunas de las razones y son bastante... Hay otros estudios en otros lados que han sido como mecanísticos de genética, que han comprobado parte de estos mecanismos y son mecanismos bastante
obvios, no sé cómo decirlo, digamos que están bastante como documentados general en la vida de la Tierra, ¿no? Digamos, pero bueno, no sabemos bien cuánto hay de cada mecanismo, pero va por ahí. Bueno, gracias. Dice Acer que era Mariana Macei de Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Rosario. Ok. Tenemos otra pregunta en el Zoom. Pablo, adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Pablo Inchausti. Yo trabajé en otra reencarnación anterior en cosas relacionadas con intensificación de la agricultura en Francia, era la ocurrencia. Y una de las cosas que nosotros no podíamos evaluar cuando yo trabajé en eso, pero quería preguntar si ustedes pudieron hacerlo, es el efecto de la diversidad de las rotaciones en la cantidad de malezas que tenían en los campos. Y quería preguntar en particular si ustedes pueden hacer eso, controlando por los efectos de las cantidades de herbicidas y de fertilizantes que se aplican, que obviamente afectan esa respuesta. Esa es mi primera pregunta. Después la segunda, más relacionada con las cosas que a mí me interesan sobre la estadística, es, ustedes tienen una enorme base de datos, lo cual es absolutamente admirable. Mantener esto en el tiempo es extraordinario, en mi opinión. Y una de las cosas que pasan, creo yo, cuando uno tiene bases de datos muy grandes es que uno tiene tamaños de muestras gigantescos cuando hace los análisis. Y si uno cae en la trampa de la significancia estadística, bueno, ahí casi todo suele ser significativo. Entonces quería preguntar en ese sentido, ¿qué tipo de cosas ustedes hacen en los análisis para tratar de no caer en la trampa de que todo se vuelve significativo con magnitud de efecto chiquita solo porque tengo n's muy grandes? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, podríamos evaluarlo, pero no lo hicimos. Lo vamos a hacer. Buena idea. No sé cómo se nos escapó. Está bueno. Y con respecto a la segunda, bueno, ahí yo mostré resultados de esos 5 papers y en ninguno de esos 5 hablamos de significancia estadística. Y sí focalizamos mucho en los tamaños de efectos. Entonces, bueno, por ahí ese peligro no estaría. Nosotros lo que hacemos, trabajamos mucho con inferencia multimodelo. Entonces, tenemos por un lado la importancia de las variables en sí misma, independientemente del modelo. Entonces, se evalúan las variables con todas las combinaciones de modelos posibles y la importancia de esa variable a través de todos los modelos. Eso es parte de la información que brindamos. Luego hacemos una selección del mejor modelo en términos de parsimonia, pero luego también vemos la magnitud de efecto y la estabilidad de la magnitud de esos efectos cuando uno incluye otras covariables, ¿no? Digamos, si eso se mantiene estable o no, para ver si esa estimación cambia cuando vos incluís algún otro tipo de variable que está asociada a la de interés. Entonces, ese es los 3 tipos de cosas que habitualmente tratamos de mostrar antes de decir algo. Además, supuesto de los modelos y todo ese tipo de cosas. Y multicolinialidad, etcétera. Gracias. ¿Alguna pregunta por acá? Andrea. Hola, Lucas. Hola. Un gusto Ah. que estés acá y escucharte. Bueno, un poco asociado en realidad a mi trabajo de doctorado y escuchándote, me surge ahí como una pregunta que está vinculada y capaz que también viene de lo que comentaba Milena en la pregunta. Y es si, bueno, hay como mucho efecto en tu presentación del rendimiento, ¿no? Tamaño del lote, los bordes. Mi pregunta iba como más, si esta variable, ¿no? De densidad de borde, si la habían visto como relacionada con el bosque, ¿no? O sea, mi doctorado tiene que ver con bosque nativo, entonces esto, ¿no? El efecto de estos tamaños o del cambio de esta variable en la naturaleza, pero mirada un poco más allá de lo que es como el borde de la chacra, sino como no hacia los cursos de agua o hacia los bosques como fluviales. Sí, sí, sí. Hay, bueno, parte, ahí en los mapas que te mostré, parte de las regiones es Pampa, pero otra parte y muy importante es el Chaco.
Y ahí el efecto de hábitat natural y seminatural está vinculado a los distintos ambientes boscosos del Chaco. Así que sí, Ahí sí, va. sí, sí. Los bordes son bosques. Sí, sí, Ahí sí, va. son bosques, sí, sí, sí. ¿Y qué tú hablabas de un indicador, ¿no? De un indicador ambiental, EIK, pero EIQ. EIQ, como pensando en qué variables le miden como sobre la naturaleza. No sé si me explico, ¿Cómo? pero las variables, o sea, en la chacra miden los rendimientos, pero como el efecto de estos cambios de tamaño de chacras o insumos que se les aplican, el efecto en el bosque, por ejemplo, ¿qué variables usan como para medir ahí? No sabemos el impacto en el bosque con esta base de datos, pero sí el impacto del bosque sobre los cultivos. Ajá. Digamos que el impacto del bosque sobre los cultivos es positivo, ya sea por reducir el impacto ambiental, por comprar menos insumos y a veces aumentar el rendimiento o dejarlo estable, o que sea más estable a lo largo del tiempo. Ahí va. Todavía no pudimos, ahora vamos a tratar de ver esas cosas de estabilidad temporal, de rendimiento, ¿no? Digamos también como otro aspecto interesante a evaluar. Ok. Algo también que integra el indicador, como que venía por ahí también. Sí, como El bien. integrador, bueno, son todos los agroquímicos que aplicás con la toxicidad a distintos organismos, digamos, aves, abejas, etc. Ajá, Y eso después termina en una ecuación y en un índice, que ok. no es perfecto porque es un número, pero está vinculado. Cuanto más es ese número, aplicás más cantidad de cosas más tóxicas en general, a un Ujú. grupo amplio. Porque la toxicidad no es la misma para una abeja que para un humano que para un ave, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿Y qué todo eso, animal? cada agroquímico tiene una clasificación de su toxicidad a esos distintos grupos de organismos. Ujú. Y se utiliza toda esa información. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, cuánto aplican de cada uno de los productos. Entonces, luego se va a cuál es el principio activo de ese producto, cuál era la concentración que se aplicó, cuál es la toxicidad para los distintos organismos, y eso para todos los productos que aplicaron cada lote. Y bueno, es una tabla de datos muy grande y luego se hace un índice. Eh, em, y Y el, una vez que tenés los datos ya está todo medio estandarizado, pues 3 litros de esto, 20 de aquello. Si lo tenés que hacer la primera vez que lo haces, es mucho trabajo. Porque tenés que tener la información también para todos los productos. Ujú. Eh, sí. Bueno, gracias. Gracias. Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. La verdad que es muy interesante, impresionante todos los resultados. Nada, me surgen como, en verdad, más una, así, como curiosidad desde el punto de vista de la gestión, ¿no? De cómo estas transiciones, cómo fue la experiencia de justamente implementar cambios, en realidad, que si fue muy desafiante, como si nos puedes contar un poco de eso, si han de hecho implementado esto de en algunos predios aumentar estos efectos positivos en cuanto a la diversidad, de qué manera lo hicieron y cómo fue la experiencia, porque me parece algo como parece ser bastante complejo, ¿no? Esa escala. Y después algo más específico que en relación a cuando ustedes miden el rendimiento, que lo hacen por kilogramo ¿no? De grano, no sé, por hectárea. Si ahí en el momento justamente se hace como, se podría hacer algo incorporando justamente el gasto extra que se puede tener en la aplicación de ciertos productos y más como un tema de precio, de costo, en moneda, digamos, ¿no? Porque ahí capaz que justamente termina favoreciéndose aún más el manejo Sí. que ustedes Eh, proponen. sí. Lo del costo financiero es tal cual, o sea, es bastante directo, porque si produce lo mismo o más y tiene que comprar menos cosas, ya la balanza financiera es mejor. Por ahí nunca terminamos de hacer las cuentas para poder darle un número al productor en promedio, eso sería interesante. Siempre lo tenemos en la gatera para hacerlo. Eh, y después en la aplicación, bueno, los cultivos de servicios se han aplicado muy rápidamente. Los diseños de paisaje va más lento, porque eso es como... Y las rotaciones más diversas también, eso se ha aplicado más rápidamente. Pero los diseños de paisaje cada vez hay más campos diseñados,
y hay cada vez más interés, pero va más lento. Porque implica también otra cabeza, ¿no? Digamos como que lo de rotación y cultivo de servicios es como un poco más o menos la misma cabeza, es como el mismo lote, y, bueno, y lo de diseño de paisaje es como de alguna manera rediseñar todo el campo. Y estamos trabajando en, nosotros con el grupo que tenemos en Argentina, entre este año y el año pasado rediseñamos casi 15.000 hectáreas, creo que son 13, 14 campos. Y bueno, está funcionando bien, la gente está muy entusiasmada, los corredores biológicos funcionan. Así que bueno, es una experiencia bastante enriquecedora. Sí. Tenemos una pregunta en el chat. Mariana, no sé si la quieres decir en voz alta. Si no la leo, le da vergüenza. Bueno, dice, hola, muy buenas las investigaciones y la presentación, gracias. Me llamó la atención y me pareció interesante la comparación entre arrendados y propietarios, ya que también tendería a pensar que el arrendatario le interesa sacar mayor rendimiento a la tierra y que por lo tanto tendrá menos sensibilidad en el sobreuso de agroquímicos, si interpreté bien los resultados. Sí, sí. Yo creo que bueno, la diferencia estuvo un poco en el fósforo, que es algo más a mediano plazo, ahí se notó un poco la diferencia. Pero después, la misma gente que trabaja en campo propio son los mismos que muchas veces alquilan, y hay ciertos paquetes tecnológicos estándar que se aplican medio en todos lados, de alguna manera, y esa es un poco la conclusión. Y que también, como el nitrógeno se aplica de una manera que lo ven en la cosecha misma del año, entonces, bueno, para nosotros también esperábamos como efectos más distintos, pero no fue tan así, digamos. Sí, sí. ¿Querías hacer una pregunta? No sé si hay alguien. Bueno, yo quería hacerte una preguntita. La primera es que no sé, la variable que aparece más arriba en los modelos, en aquellos que explicaban, digamos, resultados, es potencial ambiental, Mm. que no sé qué es. Te quería pedir si lo puedes explicar. Potencial ambiental integra un poco muchas características topográficas del suelo, del potencial productivo que tiene ese lugar. Entonces, es la forma que nosotros tenemos para también corregir por suelo, por decirlo de alguna manera, porque la base de datos tiene datos de suelo, pero no en todos lados. Pero sí hacen una clasificación del potencial ambiental. Es una clasificación subjetiva que hacen los mismos técnicos, eh, que de hecho generalmente para algunos lotes tenemos los datos a lo largo de 20 y pico de años, y a veces cambian los datos de valores potencial ambiental. Digamos. Y es una manera que nosotros tenemos para corregir, etcétera, pero le pega muy bien en cuanto a la capacidad productiva, cuánto se cosecha eh, en cada uno de los lugares. Y está dado por la profundidad del suelo. Digamos, por ahí en la pampa deprimida, que sea una loma es muy bueno, ¿no? Digamos, entonces, porque no es salino, no se inunda, tenés más suelo. Si estás en un lugar más arenoso, por ahí la loma es demasiado arenosa, no está tan bueno, digamos. Entonces, varía un poco según los lugares, no es siempre la misma posición topográfica, sino depende un poco del contexto, pero sí está vinculado. Son 3 categorías que ellos usan para identificar el potencial productivo y le pega muy bien. Sí. Y después Que es una manera también de descontar un montón de variables de suelo y de manejo. Entonces, como y que no está confundido con las variables que nosotros evaluamos. Está. Y una comentario, y un poco me llama la atención la expresión intensificación ecológica, porque en realidad, o sea, hay una intensificación productiva y se trata de sumar algunas cosas ecológicas, digamos. Entonces, por lo menos desde lo que se ve, ¿no? De lo que se logra y de lo que se hace. Entonces, ¿por qué elegir ese término intensificación ecológica? Sí, la palabra intensificación significa distintas cosas en distintos contextos. E incluso si uno habla con agrónomas o agrónomos especialistas en suelo, te hablan de intensificación y es algo positivo, porque implica la cantidad de tiempo que el suelo está cubierto con plantas, ¿no? Entonces, un lote más intensificado, tenés más meses
de plantas cubriendo el suelo, y entonces eso es más positivo para la salud del suelo, etcétera. Y uno habla por ahí en un contexto afuera y la intensificación es malo porque implica más agroquímicos. Entonces también la intensificación ecológica implica, la palabra intensificación se usa porque implica un proceso que cuida la productividad. Eh, ya sea que la mantiene o la aumenta y las distintas dimensiones también considerando la calidad y la estabilidad. Una de las cosas que vamos a empezar a hacer a trabajar que todavía no tenemos acá es vinculado como a eventos extremos de producción o estabilidad en la producción o ese tipo de cosas. Entonces, eh, y se utiliza en contraposición con la intensificación convencional. Entonces, la intensificación convencional cuida la producción basada en insumos, la intensificación ecológica cuida la producción basada en procesos ecológicos. Y entonces una necesita más insumos, otra necesita más conocimiento ecológico y prestarle más atención también a lo local, en la ecológica. Eso. Ujú. Gracias. Tenemos dos manos por allá. ¿Quién es la otra persona? Pablo y Pablo y Gustavo. Gustavo, capaz vamos primero, que aún no había preguntado y después seguimos con Pablo. Bueno, ya lo saludé, pero bueno, nuevamente saludo por allí, saludo a Lucas. Y bueno, sobre estos temas también hemos tenido alguna charla contigo, Lucas, un poco a partir de lo que es el proyecto en Uruguay. Pero sin duda, ¿no? Preguntas, como te decía, son muchas. Eh, pero una de ellas se vincula porque uno necesariamente compara, ¿no? Es decir, lo que es Argentina, lo que son los suelos de Argentina, este, sobre todo algunas zonas de suelos muy profundos, con una fertilidad muy alta. Y acá, bueno, tenemos algunos con más actitud agrícola que otros. Entonces, acá, por ejemplo, lo que es la rotación con pasturas y cultivos está regida por ley. Eh, ¿Qué pasa en el caso de Argentina? Es decir, ¿quién y cómo determina eh, cuántos años o, bueno, campañas, como le llaman allá, o cuántas cosechas de cultivos? Y cuánto sería lo que aquí llamamos puentes verdes? Es decir, la instalación realmente de una pastura, que por supuesto puede incluir ganadería o no. Y bueno, tú mencionaste los cultivos de verano, pero ¿hay información también sobre cultivos de invierno? Gracias, Lucas, un abrazo. Eh, bueno, con respecto, hola Gustavo, bueno, un placer. Con respecto a la primera pregunta, bueno, en Argentina puedes hacer lo que quieras, básicamente no hay ninguna restricción. Eh, La, la única ley es la que le llaman la ley de bosques, que intentaba frenar la deforestación. Pero incluso dentro de esas, pero trata solo sobre el bosque y no en las pampas, ¿no? Pero incluso dentro del Chaco, una vez que la cosa está deforestada y tiene un uso de tipo agrícola, puedes hacer lo que quieras, digamos, dentro del uso agrícola. Y esa ley nunca funcionó bien, por así decirlo, excepto algunas provincias muy particulares, pero en general falló la implementación drásticamente con los gobiernos anteriores y con este más aún, digamos, ¿no? Completamente desfinanciada y desarticulada. Así que es como la única palabra que se me viene a la mente es desastre, pero no sé cómo decirlo de otra manera. Eh, y sí, tenemos datos de trigo y uno de los, por ejemplo, como cultivo de invierno y uno de los papers que estamos escribiendo ahora habla bastante del trigo y algunos aspectos en particular. Y después también el hecho de tener distintos potenciales ambientales, lo que nosotros vimos es que estos aspectos de diversidad y de naturaleza se aplican también para los lugares de potencial bajo argentino, digamos, ¿no? Entonces, como que no es que es solo para lugares agrícolas top. Entonces, eso es también interesante. Hay un comentario que seguía de Mariana acá, que se ve que se me pasó Mariana tu comentario. Lo leo y después pasamos con Pablo.
Es otra pregunta. Dice, ¿han trabajado con datos de praderas o están las perspectivas, pensando en la amplia extensión de uso de tierra en Uruguay destinada a la ganadería? Los resultados que presentan en relación a la diversidad y rotación de cultivos me hizo acordar a los abordajes de manejo holístico de Sabori, que quizás sean menos académicos, pero creo también están basados en datos. No trabajamos con esos datos, pero sí, todo ese manejo holístico es bastante académico, como que usa, hay muchos estudios académicos que de alguna manera sostienen buena parte de esos principios, ¿no? Digamos, de, de cuándo entrar a la pastoreada, cuándo salir, los tiempos de descanso, ¿no? Hay un montón de información científica que sustenta esos tipos de manejos y que tienen distintos nombres en distintas comunidades. Pero sí, pero bueno, como que yo hace más de 20 años que trabajo con modelos, datos y nos entusiasma como trabajar en cualquier base de datos que podamos usar para contestar este tipo de preguntas. Así que no hemos tenido la suerte de trabajar con esos datos, pero sin duda estamos abiertos a hacerlo. Bueno, gracias. Pablo, Sí, agradece. agradezco de nuevo. Quería hacer una pregunta relacionada con un fracaso rotundo que yo tuve cuando trabajé con datos agrícolas, y era que tratamos de determinar una relación dosis-respuesta entre la cantidad de herbicida aplicado y la cantidad de malezas que había en los campos. O sea, nosotros fracasamos rotundamente, pero hablé con muchos agrónomos y me decían que ellos jamás habían logrado determinar eso, porque los factores aleatorios relacionados con el momento de la aplicación, si llueve o no, si hay viento o no, y todas esas cosas, hacían imposible detectar eso. Entonces quería preguntar si ustedes, con la enorme cantidad de datos que tienen y con el conocimiento de lo hecho en los campos, en términos de la cantidad de productos agroquímicos empleados, dosis, este, podrían determinar ese tipo de relaciones dosis-respuesta, que yo creo que son tan útiles, y en la magra experiencia que tengo con esto, la gente solía aplicar más productos debido a la incertidumbre de tener los efectos deseados, lo que tenía consecuencias económicas importantes, porque al menos los agricultores franceses con los que yo trabajé, el 30 o 40% de su gasto eran en productos agroquímicos. Entonces no era menor aplicar demasiado, además de los efectos indeseables, ¿no? Entonces quería saber qué experiencia ustedes habían tenido a este respecto. Muchas gracias. Gracias. Está buenísimo. Con los datos que estamos trabajando con esta otra base de datos de CIMA, podríamos hacer eso. Y bueno, ahí tuvimos que también obtener un montón de información de cada uno de los herbicidas, etcétera, las dosis. Y bueno, todavía no tenemos resultados, pero está bueno. El énfasis nos da mucho entusiasmo para hacerlo. Sí, pero no tanto por ahí con lo que tiene esta base de datos de CREA, tiene más presencia, ausencia de malezas. Por eso hablábamos de la presencia de malezas resistentes, pero no tanto de las abundancias ni del impacto. Eso está en esa otra base de datos que estamos trabajando, que es la de CIMA. Y ahí sí podríamos hacer eso, estaría buenísimo. Y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que nos está llevando mucho tiempo como todo el tema de acomodar los datos y todo eso. Bueno, gracias. Ya nos estamos acercando al Ah. cierre. Hay muchas preguntas. Tenemos acá dos más en la sala y capaz que ahí ya vamos cerrando. Ah. Mi pregunta es bastante corta. También pensando en el tema de ese gráfico de importancia de variables que mostraste en un momento, tenías dentro de las variables el cultivo anterior, ¿no? Sería el T-1 ahí. Que para soja me parece que te daba importante la rotación y para maíz no. O al revés. Está. Y saber si habían incluido otros cultivos anteriores, T-2, T-3, y en esto de que una daba importante la rotación y la otra no, y después en los resultados posteriores la rotación es muy importante, eso, consultarte ahí. Sí. En los dos casos la rotación era importante, pero en el maíz había una interacción con la fertilización.
Y entonces, en ambos casos, o en general lo que pasa es que si es el mismo cultivo, tiene un efecto negativo. Si la antecesora ahí lo que vimos era un ambiente natural, es decir, que si era tu primer año de deforestación o que salías de la pastura, te iba mejor, digamos, porque aprovechabas de alguna manera la nutrición que quedaba ahí. Después, si había cultivo de servicio, creo que era positivo, pero dependiendo del contexto. Pero, por ejemplo, en maíz lo que se veía en las interacciones era que eh, si habías tenido un cultivo de servicio anterior, el efecto de la fertilización era menor, porque ya había parte de la nutrición que te la daba el cultivo de servicio y viceversa. Si fertilizabas más, tu beneficio por haber tenido un cultivo de servicio era menor. Esa era un poco la interacción que se veía en el maíz. Eh, y si el cultivo era, y si había un cultivo distinto, también tenía un efecto más positivo que el mismo cultivo. Eh, Era un poco lo que se veía. Sí. Bien, te agradezco de nuevo y agradezco también la paciencia a todo el mundo. No, porque está súper interesante y seguro va a haber más consulta, pregunta también que la pueden arrimar después y las transmitimos porque Sí, está sí. bueno que esto también sea un disparador. Son dos cositas que o sea, que es una bandurria muy grande de los modelos lineales, como que para entender, y estos sí explican, y otros que no son lineales o que son más ¿no? de machine learning, no entendemos. Y bueno, nosotros como desde el medio estamos, o sea, primero uno asume una cosa que es una respuesta lineal y por eso entendemos porque es lineal, pero la no linealidad o una curva o curvas de distinto tipo también pueden perfectamente entender si la respuesta que esperamos es una curva o algo, un quiebre o una transición abrupta. Entonces, digo, nosotros tratamos de romper un poco con ese paradigma el lineal sí nos permite entender, porque al final del día es un modelo estadístico igual que otro y los confunde y no los que sea, no los puedes sacar. ¿No? Entonces, digo, nada, eso es como un comentario, pero porque nosotros lo venimos pensando hace años y viendo cómo abrir esa caja negra o Sí. cómo dejarla visible y que también nos permiten entender si entendemos qué le estamos pidiendo a cada uno de los distintos tipos de modelos. Y el otro comentario que también que está buenísimo y que lo vi a lo largo de toda la presentación es la inteligencia de elegir las variables y de cómo conformar las variables para entender lo que está pasando y cómo afectan y conseguir efectos de magnitud que sean importantes. Y es la reflexión esta de conocimiento local, de la potencial ambiental es como clarísimo, donde vos tenés una multiplicidad de cosas que la gente que está ahí lo conoce, sabe lo que es, y que te puede categorizar en cosas que tienen sentido, y que si vos lo querés después automatizar, ¿no? Y llevar a un proceso automatizado, decís, no, imposible, porque no va a ser. Entonces ahí es como la discusión que siempre tenemos también de esto, ¿no? De cuánto podemos automatizar procesos, ¿no? Que es un goal en todos lados, ¿no? Inteligencia artificial y vamos a pasar ahora a que esto independizarnos de las personas y que sea algo, ¿no? Y nosotros siempre ponemos en el centro también que a veces es importante esto y este conocimiento local, esta heterogeneidad de formas y cosas que pasan, que a veces no es reproducible. Entonces, ese límite a la reproducibilidad y entendimiento de los sistemas, ¿dónde está? Digo, no espero una respuesta, sino es como un comentario pero nada, que ustedes lo están trabajando y que me parece súper interesante e importante verlo también desde esa perspectiva, que eso sí ayuda a entender y si vos lo querés poner en un contexto automatizado, por ahí llegás a cero, ¿viste? Nada, y gracias de nuevo porque es súper interesante. No, gracias. Con respecto a la no linealidad, lo no lineal nos encanta. De hecho, siempre de todas las funciones de producción son no lineales, ¿no? Son rendimientos marginales decrecientes. Pasa que hasta ahora no encontramos como muchas tendencias no lineales y en parte es porque hay muy poca naturaleza en general. Entonces estamos como en las primeras partes de la curva en donde siempre más es mejor. Y en los modelos que nosotros tenemos por ahí, modelos de ecuaciones diferenciales, donde los óptimos, por ejemplo, de densidad de borde que nosotros encontramos, son mucho mayores que lo que vemos en el campo en Argentina. Entonces, como que por eso también los efectos son siempre lineales, porque estamos como en la primera parte de todo. Hay tan poca naturaleza que en general eso es un poco lo que vemos. Así que lo que sí, con los modelos de Machine Learning que nosotros probamos, como eran más de caja negra. Y en cambio estos modelos son un poco más abiertos. Y después en la selección de las variables, nosotros elegimos variables que también sean fáciles de comunicar en términos aplicados para decisiones de manejo. Entonces que sean fáciles de entender, ¿no? Y en ese sentido, tener pocas variables es una virtud. Y tener pocas variables que sean claras.
es una virtud en este tipo de modelos, en la comunicación eh, pero bueno, después nosotros no nos dedicamos, por eso no era el objetivo predecir. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, con imágenes satelitales y viendo datos de primavera para predecir cuánto va a cosechar en marzo y yo tuviera plata en la bolsa, serían otros los modelos. Digamos. ¿Se entiende? Acá lo que hicimos está muy asociado a todo un proceso de para qué se usan los modelos, por qué, a dónde queremos llegar y bueno, eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Última pregunta del Zoom. Alejandro, adelante, y después cerramos. Gracias. Dale, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Lucas, por la presentación. Excelente. Creo que está buenísimo, digamos, mostrar que se puede trabajar en agroecología a este nivel de producciones, ¿no? Siempre estaba esa visión de que la agroecología era algo para trabajar a microescala, en una señora que trabajaba, ¿no?, en su quinta y que ponía, no sé, diversidad de plantas para aumentar la productividad. Yo un poco viendo tus resultados, lo que se muestra que la gran parte de la posibilidad de que logremos producción sustentable es mezclar la naturaleza, ¿no? O sea, que en los países, diseñar paisajes donde haya un porcentaje de naturaleza ahí. Entonces, un poco la pregunta es, por dos lados, ¿qué porcentaje de naturaleza requeriríamos, ¿no?, para que en ese paisaje, esa unidad de producción, no sé, una cuenca o un establecimiento, tus datos muestran de que debemos mantener qué porcentaje de naturaleza mantener vinculado al sector productivo, y después cómo lograr eso, ¿no? Tú estás tratando ahora de lograr eso por el convencimiento, ¿no? Mostrándole a los productores que mientras más naturaleza deje, mejor, porque van a tener que gastar menos en productos y van a tener mejor rendimientos. Pero bueno, eso mirándolo con los arrendatarios lo veo más complicado. La otra alternativa es legislar, ¿no? Eso que hace. Brasil, por ejemplo, tiene que en los predios productivos tienen que retener al menos, creo que es un 10%, un 15% de territorio que no se produce y que deja como natural. Y aquí en Uruguay hubo hace unos años, 8 o 10 años, unos políticos que planteaban esa visión, ¿no? Como que a nivel productivo, que el productor tenía que dejar un mínimo de X cantidad de proporción de tierra sin producir con elementos naturales, que es una alternativa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ves tú, no? ¿Cómo pasar a implementar a que se mantenga una proporción de áreas naturales vinculado a las áreas productivas? Era eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Sí, tal cual, digamos, como que con el tema de agroecología, parte de ese nicho que estamos ocupando o el desafío es la gran escala y la escala de paisaje y los grandes establecimientos, bueno, que en Argentina ocupan la agricultura son 40 millones de hectáreas, que tiene un impacto enorme y es importante trabajar ahí también. Y había un agujero de aplicación y de conocimiento que es el que también intentamos como de alguna manera cubrir, así que creo que le pegaste en la tecla con la motivación en ese sentido. Y después con respecto al porcentaje de hábitat natural, nosotros tenemos varios estudios en ese sentido, que son otros que no son estos que mostré acá, y que nosotros queríamos saber, bueno, cuál era el mínimo de porcentaje de hábitat natural que se necesitaba. Y eso naturalmente lo que nos daban los estudios es que dependía mucho de la heterogeneidad ambiental y de un montón de cosas, ¿no? De los cultivos, etcétera. Y el mínimo que se necesitaba sin parar dinero, también nos preocupa, sin que las empresas pierdan dinero. Y más o menos nos dio que ese mínimo es un 20%. Pero varía, ¿no? Pero ese es el valor que estamos manejando. Y obviamente desde un punto de vista de funcional. Si tu objetivo es la conservación de especies raras, ese mínimo se va al 50% y las empresas empiezan a perder plata, ¿no? Digamos, pero desde el punto de vista, nosotros hablamos del punto de vista funcional, de mantener los procesos, de no erosión y de un montón de aspectos. Desde ese punto de vista es el 20%. Eso no significa que vas a conservar digamos, ciertas especies emblemáticas o raras en los ecosistemas productivos, pero que sí, si un 20% se diseña bien,
Obviamente, si aplicas insecticidas con aviones en todos lados, tampoco te va a funcionar, digamos, ¿no? Digamos, pero ese mínimo de 20% acompañado de otras cosas, diseñado bien, es un mínimo que puede mantener ecosistemas saludables y distintos tipos de servicios ambientales, bien diseñado, ¿no? Un mínimo. Gracias. Gracias. ¿Cierras tú? ¿Sí? Bueno, de nuevo, gracias a todos y todas por estar hoy. Anunciamos el próximo seminario. Nos vemos el viernes que viene con la presentación de la doctora Carla Kruk en temas agua potable y salud. Bueno, agradecemos a Lucas, un placer. Gracias.